las comunidades del sector de Huilío, que se ve afectada por el desarrollo de este megaproyecto como es el aeropuerto de la Araucanía. Mario, ¿qué acordaron ustedes en el seno de esta asamblea amplia del pasado viernes? ¿Cómo se van a manifestar a futuro? Lo primero que nosotros rechazamos, ¿no es cierto?, es el aeropuerto, porque a nosotros nos lo han consultado y afecta a todas las comunidades, y no solamente la comunidad, sino que la ciudadanía de Freire, porque ahí va a haber un aeropuerto internacional, ¿no es cierto?, donde van a haber grandes aviones, tanto pasajeros y de carga, y a la vez también aviones de guerra. Entonces van a haber muchos ejercicios de aviones y eso, ¿no es cierto?, nos va a afectar a todos, particularmente los que están ahí más cerca, ¿no es cierto?, los hortaliceros y el agua, ¿no es cierto?, la contaminación del agua. Entonces esos son los acuerdos que nosotros tomamos de rechazar el aeropuerto. Hace tiempo que estamos rechazando y no lo han tomado en cuenta. Nacionalización del agua también. También nosotros planteamos nacionalización del agua porque hoy día el agua lo están entregando a las transnacionales, siendo el agua de todos nosotros, ¿no es cierto?, particularmente los mapuches. Nosotros somos los ancestrales, los primitivos habitantes nosotros, y hoy día, ¿no es cierto?, no tenemos derecho de agua. Entonces eso es lo que planteamos. Y el otro tema, ¿no es cierto?, lo que planteamos también es sobre la luz eléctrica. Las empresas fronteras están cobrando demasiado y ellos cortan la luz cuando se les ocurre, pero sin embargo cuando se les atrasa un poco, ellos andan a la fija, ¿no es cierto?, cobrando, y eso nosotros queremos que el Estado intervenga y cobren un precio adecuado, ¿no es cierto?, que hacemos, pero que no se abuse. Y así es la profesión. Gracias, Mario, buenos días.